vamos a presentar esta mañana un mensaje que se titula Usando bien las riquezas terrenales para ganancias eternas. Dios siempre, hermanos, siempre, en todo momento, en nuestra vida cotidiana, lo vamos a ver y debemos estar muy atentos a esas situaciones. Él siempre nos enfrenta a oportunidades para enseñarnos, para que nosotros podamos ministrar, para que nosotros podamos servir, para crecimiento nuestro, para edificación, para muchas cosas. Él nos presenta oportunidades. Estas a veces nos llegan directamente como si fuese con una varita mágica, sino que Él nos enfrenta a situaciones que nos llevan a esas cosas. Y siempre, pues, por lo general, muchas de las cuales nos ocurre diariamente, es oportunidad de contrastar lo que nosotros creemos contra la verdad expuesta en su palabra. Muchas veces vemos algunas situaciones y nosotros, no sé si les ha pasado a ustedes, de pronto usted queda como con una, ¿qué dice la palabra respecto a eso que acabo de ver? O a eso que defiende esta persona en este medio de comunicación, esa idea que pone, si yo tuviera esa persona al frente, ¿qué tendría o qué debería yo como cristiano responderle de acuerdo a lo que la palabra yo creo, pero también qué argumentos, qué fundamentos puedo yo presentarle a una persona que está esgrimiendo de pronto algún argumento y muchos de ellos con lo que ha avanzado, no solo la tecnología, sino las maneras hasta de transgredir la ley, hasta de pecar, ha avanzado en nuestros días. Y esas son oportunidades que se nos presentan. Dios nos presenta eso para que tú vayas y veas la palabra y vuelvas a buscar el fundamento que tienes de su palabra. Hace unos días me preguntaron por el mensaje detrás de una parábola de la Biblia. Esta parábola, hermanos, como todas las que nosotros vemos en la Escritura, utiliza elementos de la vida diaria. Eso es lo que las parábolas tienen, elementos de la vida diaria de este mundo, para traernos enseñanzas espirituales. Como nosotros estamos más familiarizados con la vida diaria, las enseñanzas espirituales las podemos solamente recibir con esas analogías, a través de elementos que vemos en la vida cotidiana. De esa manera recibimos enseñanzas espirituales. Y aún así necesitamos la ayuda del Santo Espíritu Dios para entenderlas. Entonces, al leer esta palabra que me consultaron, vi que hay situaciones particulares en la misma que si uno la estudia muy superficialmente, pueden llevar fácilmente a error o a malinterpretación. Entonces yo les pido que me acompañen esta mañana en la lectura del pasaje del mensaje del día de hoy. Yo lo voy a leer completamente, pero sí les pido que ustedes desde sus lugares, con la Biblia en mano, puedan seguirme en la lectura, ya que ese es un ejercicio que nos puede también ayudar a ir entendiendo versículo por versículo el contexto y de qué se trata esta parábola. Se encuentra en Lucas 16, 1 al 9, y es la parábola del mayordomo infiel. Dice la palabra del Señor. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú? ¿Cuánto debes? Y él le dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80.
Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amado Dios, te damos gracias, Señor, toda honra y toda gloria sea para ti. Te doy gracias porque en este momento especial nos aprestamos, Señor, a escuchar tu palabra, esta palabra que es alimento espiritual, que es fibra para nuestro espíritu, Señor, de la misma manera en que nos provees sustento físico para la obra, Señor, necesitamos aún más de tu sustento espiritual, Señor, para nuestros corazones. Te damos gracias por el mensaje de esta mañana, que no haya criterio mío, Señor, en este mensaje, sino tu palabra directamente a mi boca y al corazón de cada hermano aquí y sus familias representadas. Y que al salir de aquí, Señor, seamos testimonio de esta palabra y la podamos proclamar a las naciones. Toda honra y toda gloria te damos. En nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. De hecho, cuando estaba viendo el título para el tema, una de las primeras cosas que hago es tratar de traer puntualmente, parafrasear alguna porción del texto. Algunas veces, al hacerlo, quizás pudiéramos de pronto no abarcar todo el mensaje y pudiera parafrasear una porción larga. Pero una de las que había pensado era: ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Y de pronto puede sonar confuso, y precisamente en la parábola o el mensaje que queremos traer hoy es de pronto aclarar algunas situaciones particulares que se dan en este pasaje y poder recibir la enseñanza del mismo de una manera clara. Entonces, esta parábola está situada en medio de una serie de enseñanzas de Jesús sobre el uso del dinero y los bienes materiales. Hay una serie de parábolas allí que traen esta enseñanza, el uso del dinero y los bienes materiales. En el capítulo 15 de Lucas, Jesús habla de la misericordia de Dios, hace un giro, habla de la misericordia de Dios a través de la parábola del hijo pródigo y la oveja perdida. ¿Recuerdan esa parte allí, en esa sesión de parábolas? En el capítulo 15 entonces viene esta parábola del hijo pródigo y la oveja perdida, y allí vuelve a cambiar el enfoque para enseñar una lección sobre la administración de los bienes materiales en este mundo. No es tema de este mensaje, pero si uno hace un estudio aún más profundo, hay cierta relación entre la parábola del hijo pródigo y esta, pero sería cuestión para otro mensaje. En Lucas 16:1-9, que es la porción que nos ocupa, Jesús nos presenta una parábola que puede parecer desconcertante al principio. Un mayordomo infiel es alabado, no por su deshonestidad, sino por su sagacidad al enfrentar las consecuencias de sus actos. Entonces, esta parábola nos enseña profundas lecciones sobre cómo debemos administrar los bienes materiales que Dios ha puesto en nuestras manos, pensando siempre en las cosas eternas y no solo en lo temporal. Aunque nosotros podamos pensar y tener una referencia de que debemos estar siempre atentos a lo espiritual, lo material nos ha sido dado por Dios incluso en ocasión para poder tener un avance en lo espiritual, y lo vamos a ver en el mensaje. Vamos a ver este mensaje entonces en 3 puntos claves que nos ayudarán a entender y aplicar este mensaje en nuestras vidas. Primeramente, el primer punto que vamos a ver es la responsabilidad de la mayordomía. Y ese punto lo tenemos allí reflejado en la porción de Lucas 16, 3-8 que ya hemos leído. Perdón, sería del 1 al 2. Versos 1 al 2. Está la porción que trata sobre la responsabilidad de la mayordomía. Dice, el 1 al 2. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. En el versículo 1, hermanos, se introduce aquí a un hombre rico que tenía un mayordomo encargado de administrar sus bienes.
Y el mayordomo es acusado de malgastar los mismos. Si se fijan en la palabra que utiliza la versión Reina Valera, es disipador. Es decir, no los manejó con responsabilidad. Entonces el dueño le pide que él rinda cuentas y le informa de antemano que será despedido. Él le anuncia su intención de despedirlo. Entonces aquí vemos que el mayordomo es responsable de algo que no le pertenece, porque le están pidiendo cuentas por ello, y tiene que rendir cuentas de su administración al amo. En tiempo de Jesús, hermanos, un mayordomo no era un simple siervo común. De hecho, mayormente los mayordomos eran escogidos incluso de estos siervos o esclavos que eran nacidos dentro del hogar, o sea, de estos siervos que nacieron, crecieron y fueron formados allí dentro del hogar en el que servían. Entonces, era una persona de extrema confianza. Eso digo que generalmente era así, pero no siempre era de esa manera que nacía dentro del hogar. Pero era una persona de extrema confianza para el amo y estaba encargada de gestionar los bienes de él. Esa posición de ser mayordomo implicaba autoridad para manejar los recursos del hogar. Él estaba encargado también de administrar y manejar los recursos del hogar. Representaba al amo en transacciones, eso era de extrema confianza, para que alguien pudiera hacerlo, y asegurar el bienestar de la casa, incluidos otros siervos. O sea que el bienestar de otros siervos, su comida y todo lo demás también estaba a cargo del mayordomo. O sea, la responsabilidad del mayordomo reflejaba la delegación total de la autoridad del amo. El mayordomo era una representación de autoridad del propio amo en ese lugar. Entonces, también lo hacía de igual manera, así como tenía esa autoridad, responsable ante él, ante este amo, por su gestión. ¿Recuerdan ustedes algún personaje bíblico reflejo de un buen mayordomo? José. José, un buen mayordomo. Un buen ejemplo lo encontramos en la historia de José, hijo de Jacob, vendido por sus hermanos como esclavo. José fue nombrado mayordomo en la casa de Potifar, quien le confió todo lo que poseía. Le confió todo lo que poseía. Y aconteció entonces que José halló gracia en sus ojos, dice la palabra, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Eso dice la palabra en Génesis 39. Entonces la fidelidad de José en su rol como administrador nos enseña también a nosotros cómo es o cómo debe ser la actitud como mayordomo de los bienes de Dios. ¿Cómo usted debería ser? Si usted se fija en el manejo, en la gestión de José, en esa porción de la palabra, usted debería verse reflejado allí siendo como mayordomo de Dios. De esa misma manera, con esa misma fidelidad y de la misma manera en que él actuó. Y si ustedes se fijan, porque hay unas etapas en donde él tiene pruebas difíciles, es tentado y demás, y cómo él actúa respondiendo a la fidelidad. Entonces él no solamente era mayordomo de Potifar, sino que también era siervo de Dios. El rol de la mayordomía debe reflejar nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios, si de alguna manera nosotros pudiéramos poder describirla, es de un mayordomo. Sería muy bueno que nosotros pudiéramos estudiar y hacer una analogía en lo que un mayordomo hacía y de lo que poco que he podido compartirles acá y lo que nosotros como cristianos hoy en día deberíamos hacer con los recursos de Dios. Él nos ha confiado recursos, talentos, tiempo, oportunidades. Y un día, tal como el mayordomo de esta parábola, nosotros tendremos que rendir cuentas a Dios por cómo hemos administrado los bienes que Él nos ha confiado. Imagínense, hermanos, por ejemplo, si a usted les prestan un auto, una computadora para hacer una tarea, un libro, la responsabilidad suya, hermanos, es cuidarlos y devolverlos en buenas condiciones, cuidarlo bien. Pero si usted lo usa descuidadamente, lo devuelve dañado, en mal estado, ¿qué pensaría el dueño de usted? Y probablemente él no va a confiar en usted más.
La misma consideración, hermano, que usted tiene por los bienes que le ha confiado una persona es la que tiene por el dueño de eso que le confió. Es la misma. Si usted no tiene ninguna consideración con los bienes que le ha confiado, no la tiene por el dueño. Dios nos ha confiado, hermano, a nosotros bendiciones, recursos, esperando que los cuidemos y los usemos para su gloria, que los administremos sabia y correctamente. ¿Cómo administramos nosotros entonces esos recursos? ¿Tenemos alguna consideración por ellos? Todo lo que poseemos, hermano, todo nos ha sido confiado por Dios. Y debemos tenerlo muy presente en todo momento. Nosotros somos mayordomos de lo que Él nos ha dado: dinero, habilidades, tiempo, oportunidades. Un día todos daremos cuenta ante Él por cómo administramos esos recursos. Ahora, hermanos, aún más allá, en un sentido general, todos los seres humanos, todos, no solo nosotros como creyentes, todos los seres humanos somos mayordomos de Dios porque Él es el creador y dueño de todo, inclusive de lo que tienen aquellos que no creen en Él. Desde la creación, hermanos, Dios le dio al hombre la responsabilidad de cuidar y gobernar la tierra. Eso lo vemos en Génesis 1. Y eso implica que todos, creyentes o no, tenemos el deber de administrar los recursos que Dios nos ha dado de manera sabia y correcta. Esa responsabilidad está. La diferencia con nosotros, hermanos, es que nosotros tenemos un entendimiento más profundo de esa mayordomía. Se supone que es así. Porque nosotros sí reconocemos a Dios como nuestro Señor y buscamos vivir conforme a su voluntad. Nuestras vidas, hermanos, nuestros talentos, posesiones, deben ser usados exclusivamente para dar gloria a Dios. Y de esa manera deriva otra función muy importante, que es el avance de su reino en este lugar. Precisamente es la forma más significativa de darle gloria a Él. Administrar lo que Él nos ha dado en este lugar para el avance de su reino, porque de esta manera le glorificamos. Un día nosotros vamos a dar cuenta ante Él. Nosotros podemos ver referencia de eso en sus casas, pueden leer un poco más en Romanos 14:12. Nuestro propósito, hermanos, no es solo cumplir con esta responsabilidad, sino amar a Dios y contribuir a su obra en este mundo, sabiendo que nuestras acciones siempre van a tener un impacto en la eternidad. Hay que tomar en cuenta algo, hermano. La rendición de cuentas es muy importante, pero no es la razón para ser buenos mayordomos. Repito, la rendición de cuentas es muy importante, pero no es la razón por la cual nosotros debemos ser buenos mayordomos. La rendición de cuentas es parte de la responsabilidad del mayordomo. La razón para ser buenos mayordomos es porque amamos a Dios y le queremos dar la honra y la gloria a Él. Usted no es buen mayordomo porque le van a pedir cuentas. Esa es parte de su responsabilidad darlas. Es buen mayordomo porque ama al dueño que le confió lo que le ha dado. Entonces, yo te pregunto, hermano, para reflexión personal, ¿eres consciente tú de la responsabilidad que tienes como mayordomo de los bienes que Dios te ha dado? ¿Eres consciente completamente de lo que implica esa responsabilidad? ¿Sabes a qué punto abarca la mayordomía que debes ejercer? No escapas de ella. Todo lo que estás usando aquí tiene un dueño. Eres mayordomo de eso. Se supone, tienes una responsabilidad. Entonces, ¿eres consciente de esa responsabilidad? Yo te invito, hermano, a que reflexiones las áreas en tu vida donde puedes mejorar tu gestión de lo que Dios te ha confiado para cumplir con esa responsabilidad. Entonces, habiendo reconocido en este punto, el primer punto de este bosquejo, la gran responsabilidad que nosotros tenemos como mayordomo de los recursos, sabiendo, y repito, que la rendición de cuentas no es la razón para ser buenos mayordomos, sino que es parte de la responsabilidad de ser mayordomo.
Ahora veamos en esta porción de la palabra el aspecto de la sagacidad del mayordomo. Muchas veces cuando escuchamos esta palabra sagacidad, de pronto nos llega alguna connotación negativa porque pensamos que es una habilidad propia del mundo y que solo cabe en la habilidad para poder de pronto yo beneficiarme de algo y no, por ejemplo, para lo bueno. Miren, en la porción de la palabra del verso 3 al 8, que está un poco más extensa y que ustedes pueden ir viendo allí, el mayordomo, una vez que conoce la intención del amo de destituirle, empieza a preparar un plan, porque él se ve en riesgo su situación, su posición. Él vive, generalmente estos mayordomos han vivido, como les digo, prácticamente su vida en este hogar y bajo la protección de este amo. Y al ser despedido, si esa es la intención que le ha presentado el amo, él sabe que va a perder esa provisión, ese apoyo, ese sustento, ese cuidado de su amo. Entonces él empieza y él ve un inminente riesgo en su vida y empieza a planificar hacia adelante para mitigar ese riesgo. Cuando el mayordomo se da cuenta entonces que va a perder su trabajo, él empieza a pensar rápidamente cómo va a asegurar su futuro. Si se fijan, no quiere hacer trabajos duros, dice, cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza, dice, ahí la porción de la palabra. Entonces, idea un plan increíble. Llama a los deudores de su amo y les reduce sus deudas. Si recordamos, por eso es bien importante cuando vemos este tipo de parábolas ver todo el contexto. Una de las situaciones del mayordomo es que él representaba al amo en transacciones. Él era una representación del amo en transacciones. Si alguien hacía una transacción con el mayordomo, la estaba haciendo con el amo, porque esa era la delegación de autoridad que tenía esta persona. Entonces su objetivo, la de este mayordomo, era ganarse el favor de estas personas para que lo ayudaran una vez que perdiera su trabajo porque era inminente. Entonces, a pesar de su deshonestidad, si se fijan también allí en el pasaje, el dueño lo alaba por su justicia. Eso está en el verso 8. Jesús señala que los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Eso significa que las personas de este mundo a menudo son más hábiles para planear en asuntos terrenales que los creyentes en las cosas espirituales. Aquí hay un detalle importante. Si se fijan, cuando este amo anuncia la intención de despedir al mayordomo, no fue una posición sabia de su parte porque aún le costó más al anunciarle previamente su intención de despedirlo. Al parecer el amo solo pensó que el mayordomo era incompetente, pero más aún era deshonesto. Le costó más. Porque entonces el mayordomo hizo tratos para bajar la deuda con sus deudores. No solo estaba disipando sus bienes, sino que aún cuando conoció que estaba en riesgo su trabajo, para salvarse, redujo la deuda que tenían con sus acreedores. Por eso nosotros vemos que en el versículo 8 él reacciona alabando su sagacidad. Todo inversionista, hermanos, no importa la sociedad moderna, antigua, todo inversionista que ve que sus inversiones están en riesgo, la reacción natural es que va a mover rápidamente su dinero a otro lugar para no perderlo. Aunque el dinero no es lo más importante en la vida, la habilidad de reaccionar rápidamente y proteger su inversión le asegura a este inversionista una estabilidad en el futuro. No solo en el mercado financiero, nosotros hacemos lo mismo. ¿Quién de nosotros no trata de invertir bien su quincena buscando en el supermercado los productos más económicos y de mayor rendimiento posible? No para hacernos millonarios con lo que nos ahorramos allí, sino pensando en que nos alcance hasta la siguiente quincena. Preparamos también
de alguna manera hacia el futuro. Así que de la misma manera, el mayordomo, aunque actuó de forma engañosa, mostró una habilidad para planificar su futuro inmediato. Esa habilidad es la que es alabada en este pasaje y no su deshonestidad. El Señor, hermanos, nos llama a ser sagaces con lo que tenemos, pero no para fines egoístas, sino para propósitos eternos. Eso implica que nosotros tenemos que pensar cómo nuestros recursos pueden ser usados para el avance del reino. Siempre también siendo conscientes de que cuando nosotros recibimos de gracia, recibimos una bendición. Debemos estar siempre anuentes, dar gracias a Dios por recibirla, pero siempre usted debe estar planificando cómo hacer partícipes a la mayor cantidad de personas posibles de esa bendición. Muchas veces la recibimos, damos gracias a Dios y allí muere. En ese momento ya no hay bendición, hermano. ¿Cuál es el ciclo de la bendición? Dios bendice, devolvemos dándole gloria a Él. Nosotros debemos hacer partícipes a muchos de esa bendición. Usted me dirá, pero es que de pronto yo puedo recibir una bendición que no puedo transferir o compartir. Por ejemplo, yo recibí una sanidad, yo estaba enfermo, pero puedes compartir un testimonio y exhortar a alguien que está afligido por una condición similar a la tuya. Hay muchas maneras en las que puedes compartir la bendición que has recibido. Recuerden, siempre que recibamos una bendición, ese es el ciclo de la bendición. Debemos dar gracias a Dios y buscar la manera, ser sagaces para planificar de cómo esta bendición que he recibido hacer partícipe a la mayor cantidad de personas posibles. Dios te ha provisto con un recurso para tener un buen carrito. Entonces puedes usarlo para invitar a alguien a la iglesia o ayudar a un hermano con dificultad para asistir. Te ha dado más tiempo disponible. Puedes usarlo para discipular o apoyar ministerios. Te ha dado algo más de recursos financieros. Puedes invertirlo en misiones o ayudar a los más necesitados. Hay muchas, infinidades, innumerables maneras de cumplir como buen mayordomo de lo que te da Dios, con el propósito de glorificarle mediante el uso sabio de esos recursos que Él te ha confiado. Los resultados, hermanos, usted no se debe preocupar por los resultados. Usted es el mayordomo, los administra, los resultados vienen de Dios. Quizás usted no lo vea hoy, ni en el futuro inmediato, e incluso puede que nunca los llegue a conocer en esta vida terrenal. Sin embargo, hermanos, eso no debe desanimarte, porque nuestra responsabilidad es planificar y actuar con la eternidad en la mente. Nosotros tenemos vida eterna. Cuando recibimos al Señor Jesucristo, tenemos vida eterna. Y este no es un regalo particular de cada uno, como otras veces hemos dicho allá. La vida de Cristo, somos partícipes de ella, de esa vida eterna. Y como somos, hoy en día en este lugar, somos partícipes de esa vida eterna, nuestra perspectiva del futuro no se debe limitar al futuro inmediato. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Mucho de ese chip debe cambiar. De ese mindset, como se dice mucho hoy en día, debe cambiar. Nuestra perspectiva no se limita a lo que vemos para mañana o pasado. Tiene que tener una profundidad de eternidad, un enfoque de eternidad. Entonces nosotros no trabajamos o no ministramos como buenos mayordomos para mañana o pasado. Tenemos un enfoque eterno. Pueden haber algunos resultados que veamos mañana, pero esos no serán completos. Ese enfoque debe ser para la eternidad. Y la multiplicación de esas bendiciones, esos resultados vienen de Dios. Muchas veces, muchas personas, ejerciendo bien la obra, se desaniman al no ver resultados. Pero es que los resultados no son tuyos. Planifica, haz todo conforme a la voluntad, como un buen mayordomo, conforme a la voluntad de Dios. Y los resultados vienen en el tiempo y en su magnitud, en la magnitud que Dios puede dar. Entonces, hermano,
¿Estás utilizando los recursos y oportunidades sabiamente para invertir en el reino de Dios? Yo te invito a que esta mañana tú lo reflexiones. Nosotros tenemos que ser diligentes y estratégicos. Lo somos en nuestra vida diaria, en nuestros trabajos. Tenemos habilidades para captar clientes, para resolver problemas que se nos ponen enfrente y que nos impiden llegar con mayor eficacia y eficiencia hacia un objetivo. Tenemos todas esas habilidades en nuestros trabajos. Nosotros debemos tener esas mismas habilidades para los propósitos espirituales. Debemos ser diligentes y estratégicos en cómo usamos el tiempo, dinero y recursos, bienes materiales, ahora incluso no materiales. Nosotros tenemos un recurso también que Dios nos ha dado, que es su palabra. Nosotros podemos compartirla, generar oportunidades para hacerlo. Debemos planificar para ello. Y todo eso sabiendo que este mundo es temporal y nuestra verdadera recompensa está en moradas eternas. Finalmente, entonces, en el punto 3 vemos la lección central de la parábola, que dice, que está en el versículo 19, que dice lo siguiente: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Debemos invertir, hermanos, invertir en lo eterno. Un concepto que aplicamos en nuestra vida diaria, no necesariamente tengamos recursos, no, ya vimos, por ejemplo, algún ejercicio cotidiano. Siempre nosotros debemos ver cómo usar eficientemente lo que tenemos para planificar y para el futuro. Entonces nosotros tenemos que invertir en lo eterno. El versículo 9 que acabamos de leer, entonces Jesús aquí da la lección central de la parábola. Dice, ganad amigos por medio de riquezas injustas. Estas riquezas injustas, hermanos, son estos bienes materiales y terrenales que, aunque temporales, muchas veces corruptibles, se pueden usar para un propósito mayor. El valor de las cosas no está en sí mismas, sino en el propósito o lo que se puede alcanzar con ellas. Jesús nos dice, hermanos, que debemos usar esos recursos para ganar amigos, es decir, bendecir a otros y avanzar el reino de Dios, lo cual va a tener recompensas eternas. El mayordomo malo, hermanos, usó el dinero de su señor para ganar amigos terrenales, amigos que lo pudieran recibir cuando fuera expulsado de la casa de su señor, porque ya no iba a tener hogar. Los creyentes, hermanos, nosotros, en cambio, nosotros tenemos que usar recursos que Dios nos ha confiado para ganar amigos para la eternidad. Eso se logra, hermanos, invirtiendo en el evangelio del reino. Hacer eso toma recursos. Y muchas veces decimos, pero es que hay pocos, pero es que Dios nos los da y nosotros no tenemos la sagacidad que tenemos en nuestra vida cotidiana también para aplicarlos a este proyecto. El progreso, el avance del evangelio en las naciones. De esta manera, hermanos, eso se logra invirtiendo en el evangelio del reino que lleva a pecadores a la salvación. Y de esa manera, al llegar a moradas eternas, como dice el pasaje, nosotros podamos ser recibidos con gratitud por aquellos que fueron impactados por generosidad y testimonio que alguna vez pudimos compartirles. Quizás usted se va a sorprender cuando llegue ese momento. Es aquí, hermanos, donde usted va a tener conocimiento pleno del impacto de su mayordomía fiel. Cuando usted se ha recibido ahí por todas las personas que fueron impactadas por alguna obra llevada a cabo de manera fiel, como buen mayordomo, a un pequeño grupo de personas y que fue multiplicada por Dios. Como nosotros vimos en el punto anterior, hermanos, aquí nos elogia la deshonestidad del mayordomo. De hecho, si se fijan en el versículo 8, allí se usa el calificativo de malo. Él dice el mayordomo malo. Entonces no hay una alabanza en sí a la deshonestidad
del mayordomo, pero sí hay un elogio a su habilidad, pero para usarla como una ilustración de lo que estos alcanzan y que nosotros deberíamos en lo espiritual también hacer. Es una ilustración para mostrar que los hijos de este mundo son suficientemente astutos para planificar y prepararse ante dificultades futuras. Y los creyentes, nosotros que tenemos un propósito eterno, deberíamos ser aún más sabios al usar los recursos que Dios nos ha dado, ya que están llamados todos los creyentes a invertir en lo que tiene valor eterno y no solo en asuntos terrenales. Nosotros hoy deberíamos, se supone, tener aún mayor astucia, pero la propia palabra reconoce que hay mayor sagacidad en el hombre natural que en los hijos de luz, que es el concepto que utiliza este pasaje, los hijos de luz, refiriéndose a los creyentes, a quienes están en la verdad, a quienes conocen la verdad. Nosotros conocemos la verdad, se supone que deberíamos tener todo a nuestro favor para poder ser sagaces, administrar todo eficaz y eficientemente, y tenemos la promesa de Dios aún. Hermano, Dios te va a dar oportunidades. Yo estoy seguro de que muchas veces te ha puesto enfrente de alguien con una gran necesidad, siendo bendecido tú en abundancia en lo que precisamente esa persona que te han puesto al frente necesita. Muchas veces eso ha pasado, estoy seguro, y lo has reconocido. ¿Qué has hecho tú en esos casos? No es casualidad, hermano, Dios te lo está poniendo allí. Hablamos de oportunidades. Dios te pone oportunidades allí al frente. Necesita Dios saciar el hambre de una persona y te pone a esa persona allí y tú tienes el recurso para ayudarlo. Esperaríamos que Dios directamente le ponga allí un plato de comida. No, Dios te pone esa persona enfrente. ¿Qué haces tú en esos casos? ¿Has guardado todo para ti mismo en cosas que vas a disfrutar por un tiempo, pero que al final se acabarán? ¿O has utilizado ese recurso para ayudar a alguien necesitado, para dar una causa que avance el Evangelio, o invertir en algo que quizás tenga un impacto duradero? Lo primero, hermano, solo te va a traer una satisfacción temporal. Pero lo segundo, que es ayudar al necesitado para que sea de impacto duradero, va a tener una marca eterna. Generalmente, si ustedes han visto, hoy en día hay una proliferación de lo que llamamos influenciadores. Compañías pagan millones para usar la plataforma de exposición de una persona, su fama, para poder hacer creer a personas, entrar en su criterio, hacerles creer que necesitan un producto que ni los mismos influenciadores que te lo están vendiendo usarían, o para vender la candidatura de la ley, o una ley que promueve un diputado que ni siquiera ellos mismos aprobarían. Pero utilizan esa herramienta sagaz para llegar a millones de personas y mover masas de estos influenciadores. Y la influencia de ellos está en ellos mismos, porque usan la plataforma de su fama. Nosotros, hermanos, debemos llevar a las naciones no nuestra influencia, sino la influencia de Cristo en nuestras vidas. Esa es la exposición que nosotros tenemos que dar a las masas. La influencia de Cristo en nuestras vidas. La transformación que Cristo ejerce en nuestras vidas. Eso es lo que debe estar expuesto a las naciones. Muchas veces queremos hacerlo al revés. Tenemos un talento y queremos exponer nuestro talento y que de esa forma alguien se sienta atraído y de pronto pueda recibir el mensaje y demás. No, nosotros exponemos a Cristo en nuestras vidas. Nosotros debemos evaluar, hermanos, cómo estamos usando nuestros bienes materiales. Si lo estamos gastando en nosotros mismos de manera egoísta
o en cosas que solo tienen valor aquí en la tierra, o si lo estamos invirtiendo en el reino de Dios, ayudando a los necesitados, apoyando la obra del Evangelio y ganando amigos en el cielo. Jesús, hermanos, nos llama a vivir con esa perspectiva eterna, donde nuestras decisiones de hoy afectarán las recompensas en la eternidad. Utilicemos sabiamente nuestros recursos para glorificar a Dios, hermanos. Para concluir así puntualmente, esta parábola del mayordomo infiel nos deja 3 enseñanzas claves. Primero, somos responsables ante Dios, la responsabilidad de la mayordomía. Todo lo que tenemos nos ha sido confiado, debemos administrarlo sabiamente. Somos responsables ante Dios. Y la rendición de cuentas no es la razón de nuestra buena mayordomía. Es parte de la responsabilidad de un buen mayordomo. No de un buen mayordomo, de un mayordomo, de todo mayordomo. La razón de la buena mayordomía es que amamos a Dios, que le glorificamos. Segundo, debemos actuar con sabiduría. Así como el mayordomo actuó con astucia, nosotros debemos usar la astucia para gestionar mejor los recursos en el reino, invertirlos en lo eterno. Y tercero, nuestra meta es lo eterno. Nuestro enfoque no debe limitarse al futuro inmediato. Nuestro chip, hermanos, como creyentes, está en la eternidad, no en mañana, pasado, ni mucho menos dentro de un par de años. Debe estar enfocado siempre en la eternidad. El mayordomo malo, hermanos, usó el dinero de su señor para ganar amigos terrenales, como vimos. Y los creyentes, en cambio, deben usar los recursos que Dios le ha confiado para ganar amigos en la eternidad. Y eso es invirtiendo en el evangelio del reino. Dice la palabra, quiero compartirles para concluir esta porción, en 1 de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El mensaje que hemos recibido esta mañana también se sustenta claramente en ese pasaje. Como iglesia, hermanos, como cuerpo de Cristo, reflexionemos nosotros también sobre los recursos que invertimos para el avance del Evangelio, la edificación de la iglesia y la ayuda a los que tienen necesidad. Reflexionemos en eso siempre y oremos también para que Dios nos dé la sabiduría para utilizarlo sabiamente y conforme a su voluntad, hermanos. Que Dios bendiga a esta iglesia. Maranata, hermanos, Cristo viene pronto.